sí podríamos incluir también a los datos ordinarios que tienen que ver con las necesidades ordinarias de la vida diaria. Estoy repitiendo algo que la diferencia básica es esta, ¿no? Si se celebra un acto jurídico con un absolutamente incapaz, ustedes saben que eso es ineficaz. ¿No? Ah, no, esto me disculpe. No lo sí, sí. Y si luego un sujeto con capacidad de ejecución extendida, correcto. Entonces, ya comenzaron los problemas porque se deroga toda la referencia al discernimiento. Y ahora vamos a estos sujetos con capacidad de ejercicio extendida. Mayores de 16, menores de 18, pródigos. El pródigo es el embarrador, pero hay determinados parámetros para determinar la restricción de la capacidad de ejercicio por prodigalidad. Leamos el artículo 584 del Código Civil, por favor. Artículo 584. Pródigo. Puede ser declarado pródigo el que teniendo cónyuge o herederos forzosos dilapida bienes que exceden de su posición disponible. La porción disponible varía. Si la persona tiene cónyuge e hijos, puede disponer de la tercera parte de su patrimonio. Si la persona solamente tiene ascendientes, puede disponer de la mitad de su patrimonio. Entonces, aquí hay una limitación. Primero, una delimitación cualitativa que despilfarra y una limitación cualitativa para decir si excede la porción disponible. Luego, también pueden ser declarados incapaces aquellos que incurren en mala gestión. El mal gestor es simplemente que administra mal su patrimonio poniendo en riesgo a la familia. Y eso lo tenemos en el artículo 585. ¿Alguien puede leerlo? Restricción de capacidad por mala gestión. Puede ser restringida en su capacidad de ejercicio por mala gestión la persona que, por esta causa, ha perdido más de la mitad de sus bienes, teniendo cónyuge o herederos forzosos. Queda el prudente arbitrio del juez apreciar la mala gestión. Estas dos causales son causales un tanto particulares, ¿no? Restricción de la capacidad por razones económicas. Esto, evidentemente, tiene una herencia del Código Napoleón, de la visión decimonónica de lo que era la buena reputación de la familia. Creo que ya en algún momento se habló de Madame Bovary, que ella se suicida no por las cuestiones amorosas, como románticamente se cree, sino porque se hizo pública la situación de Bernardo. Entonces era una deshonra estar en quiebra. No solo eso, las deudas eran reservadas para la vida privada en ese caso. Si uno encontraría alguna deuda no agradable de que se revelase eso. Sabe que eso ha cambiado precisamente. Por eso que también es cierto que supuesto de la capacidad no sabemos mucho, pero fíjense, de la prodigalidad podemos entrar a la ludopatía, el jugador compulsivo, la jugadora compulsiva. Entonces, y la ludopatía sí es una enfermedad. Es una enfermedad que tiene distintos grados. Hay una ley sobre la ludopatía, un reglamento sobre la ludopatía, hay una clasificación y hay grados de ludopatía que implican la falta de discernimiento. ¿Dónde colocamos a ellos? Buena pregunta, porque ahora, claro, estarían en aquellos bajo un régimen de apoyo judicial, subtipo los que no pueden manifestar su voluntad, que vamos a ver. También los hechos habituales. Sí. Acerca de los expansivos, me resulta interesante el término, lo había encontrado en el libro, que es acerca de que con facilidad otorgan bienes.
Sí, o sea, es un sinónimo, pródigo, expansivo. Pero en el pródigo lo asocio más con que afecta directamente a la familia y aparte hay como que una enfermedad de por medio. Cuando se diseñó el tema de prodigalidad, nadie pensaba en la ludopatía. La ludopatía, como tal, es relativamente moderna, descubierta, o sea, siempre ha existido, evidentemente, pero ha sido clasificada como una enfermedad relativamente poco. Si tenemos en cuenta que esto viene del Código de Napoleón, que tiene más de 200 años. Entonces, son términos. O sea, acá lo importante es, o sea, hay un aspecto cualitativo de despilfarro, llámalo expansivo, llámalo pródigo, como quieras, y que se excede la porción disponible. En cajas en esas dos, solicitas la interdicción. Perdón, sí, también se le sigue diciendo interdicción, la limitación de la capacidad de ejercicio. Pero repito, hay casos en los cuales hay que determinar si estamos frente a un ludópata, ¿no? Y si es con falta de discernimiento, porque existe esa clasificación, yo le encajaría en un sistema de apoyo judicial para aquellos que no saben manifestar su voluntad. Ahora tenemos a los serios habituales y los toxicómanos, y a ellos los tenemos regulados en el artículo 586 del Código Civil. ¿Quién puede leer? Artículo 586. Será provisto de un curador quien por causa de su ebriedad habitual o del uso de sustancias que puedan generar toxicomanía o de drogas alucinógenas, se exponga o exponga a su familia a caer en la miseria, necesite asistencia permanente o amenace la seguridad ajena. No es cualquier ebrio, no es cualquier toxicómano. De nuevo, que ponga en peligro a su familia o... Bien. Los que sufren pena que llevan esa interdicción civil son aquellos que sufren una condena penal y adicionalmente, evidentemente, la pregunta que hay que hacerse es la prisión, ¿se entiende? ¿Cómo ejercen sus derechos? ¿No? Por eso, en los días se discute si más que una sanción es una medida efectiva para este tipo de personas, sino cómo ejercitan sus derechos. El código del 84, ustedes saben, el código penal era del 24, ahí hablaba de intervención civil, el código penal actual no habla, mantiene la sanción, pero ahora se llama inhabilitación. Y este supuesto totalmente exótico que se les ocurrió a los que hicieron la reforma, las personas que se encuentren en estado de coma, siempre que no hubiera designado un apoyo con anterioridad. Entonces, no se entiende. ¿Cómo es posible que se haya borrado la categoría derogado, la categoría genérica de falta de discernimiento, y se haya incorporado una categoría muy puntual, los que están en estado de coma? Cuando hay una serie de situaciones en las cuales la persona no puede manifestar su voluntad. Misterio. Se dijo. El artículo 45, ¿quién puede leerlo, por favor? El actual. Los representantes legales. Ese no es el actual. Ajuste razonable sin apoyo. Artículo 45. Toda persona con discapacidad que requiera ajustes razonables o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica puede solicitarlos o designarlos de acuerdo a su libre elección. ¿No? Hay una persona con discapacidad, la persona con discapacidad se inscribe en el registro de CONADIS y adicionalmente a esto, si necesita un apoyo, lo puede solicitar, apoyo voluntario. La regla, lo que estoy diciendo, ¿no?, es que las personas con discapacidad se rige bajo el sistema de apoyo voluntario, pero ahí nos encontramos ahora con las personas que no pueden manifestar su voluntad. Ellos se les aplica otro régimen que es una designación judicial, ¿cierto? No pueden manifestar su voluntad como así. Y justamente, ¿no?, este es el artículo que se refiere a eso. Es curioso, ¿no?, porque en la parte de sujetos con capacidad de ejercicio restringida no pone ningún supuesto de esto, pero sí lo subsumen para aquellos que quieren solicitar apoyo.
los cuales evidentemente se encuentran en un estado cómodo. ¿Qué hace el juez? Determinará, segundo párrafo, quién será la persona que se va a encargar de esta del sujeto con discapacidad, plazo, alcances y responsabilidades, pero fíjense, ¿qué cosas debe realizar el juez? La mejor interpretación posible de la voluntad y preferencia de la persona y identidad de su trayectoria de vida. Complicado si la persona, por ejemplo, siempre nació con falta de discernimiento. Y acá es tan curioso. En sus orígenes se crea el sistema de curatela, de representación legal. Pero como se estudió en otro jurídico, en la representación legal el que decide es el representante. Se entiende que decide el representante de mejor interés, en este caso, del sujeto débil, ¿no? Acá se hace lo mismo, pero se dice con una retórica distinta, ¿no? Interpreta la voluntad. Pero la larga, ¿quién decide? O sea, por más que se le llame apoyo, en sustancia estamos frente a un representante legal. Entonces no se ve la necesidad de haber una reforma en ese lado. Repito, respecto a los sujetos, las personas con discapacidad que no pueden administrar su propia voluntad. Y luego tenemos el 45A, que en buena cuenta reproduce el artículo 45 del Código Civil. ¿Quién puede leer el 45, por favor? Otra vez 45. Las personas con discapacidad de ejercicio restringida contempladas en los numerales 1 al 8 del artículo 44 contarán con un representante legal que ejercerá los derechos según las normas referidas a la patria potestad, tutela o curatela. Entonces, para las personas con discapacidad, si lo quieren, pueden tener los derechos de apoyo. Los que pueden manifestar su voluntad, voluntaria, los que no, judicial. Y para los sujetos con capacidad de ejercicio restringida depende, porque si son menores de edad, patria potestad. Si no tienen padres, menores de edad, tutela. Y si son mayores de edad, curatela. Y entonces, ahora se puede presentar un sinnúmero de posibilidades. Primero, una persona con discapacidad que no está declarada ni judicial ni notarialmente con capacidad de ejercicio restringida. Puede estar inscrito en el CONADIS, pero no está declarado con capacidad de ejercicio restringida. Bien. Claro, me dirán que sí, pero ahora los que se registran con capacidad de ejercicio son solamente los menores de edad, pródigos, malos gestores, pero ahí tenemos. Pero el ludópata que no puede manifestar su voluntad, ¿cómo lo pongo? Como persona con discapacidad, con la ludopatía, y pródigo como incluso con capacidad de ejercicio restringida. Luego, uno que tiene discapacidad no está en CONADIS, pero sí está declarado judicialmente con capacidad de ejercicio restringida. Otra opción. Una que siempre tiene la situación de discapacidad, pero no está escrita en ninguno de los registros. Pueden haber todos esos. El problema es ¿no? Que sea sobrepuesto a un régimen judicial. Y no tenía inconveniente que sea judicial o no de capacidad, este régimen administrativo, ¿no? Capacidad de ejercicio o la persona con discapacidad. Cuando lo más sencillo hubiera sido, siguiendo las definiciones que van de Francia desde el año 68, Austria, Alemania con la reforma de 1992, España, se reformula todo y en vez de hablar, se habla de sujetos con capacidad de con restricción absoluta, con restricción relativa, y para todos se hace una cláusula general en la cual se involucra justamente a aquellas personas que no pueden manifestar su voluntad, y para ellos un régimen judicial nombrado por el juez o nombrado por el notario, sin necesidad de crear un régimen administrativo paralelo.
se encuentran en estado de coma. Esto ya lo leímos. La crítica ya se hizo en su momento. Bueno, el sujeto de estado de coma también tiene un régimen muy particular, porque sujeto con capacidad de ejercicio restringida, pero no está sometido a curatela, sino bajo régimen de impuestos. Justamente esto es lo que habíamos visto en el artículo 46, ¿no? O sea, en buena cuenta, de todo el artículo 46, lo único que queda es Obtener exacto, la incapacidad de las personas mayores de 16 está por obtener el protección que lo dice por ejemplo, protección oficio punto. Esta discusión que había, si este elenco para los menores o mayores de 14 que tenían hijos, si esos derechos eran en números clausos o números apertos, yo siempre dije que con números apertos, ahora ya no está en discusión porque ahora. Exacto. Estas reformas realmente no son relevantes, pero además de hacerlo de ellas, sí quiero incidir en el tema de responsabilidad civil, ¿no? O sea, ya habíamos dicho que antes teníamos el 1975, 1976, creo que eso también ya lo hicimos. Y frente a la pregunta de que si un grupo de niños están jugando fútbol y uno rompe la luna, automáticamente todo el mundo responde que es padre. Y eso es lo que recogía en 1975. Si tenía discernimiento, responde sobre el padre del padre, si no tenía discernimiento, responde sobre el padre. Pero ahora ya no está. Entonces, bajo esta absurda, por favor, ya se cierra la puerta. Yo vivía en Chorrillos, tomaba 2 pagos para venir a la obra. Y siempre llegaba antes de que vivía cerca. Tenemos que acostumbrarnos a esas temporadas. Si digo lejos, me vas a temprano, yo sí. Bien, entonces esto quedó derogado. Ahora, ¿cómo podemos resolverlo este vacío? Ya habíamos dicho que está el 458, que me dice que es responsable del menor capaz de discernimiento, pero absurdo es decirle a nuestro Señor, propietario de la luna, que responda el niño. Y ahí vamos a regresar acá. Podemos irnos para ser ordenados. Y habíamos dicho de que lo que teníamos que hacer es ir al 418, ¿no? Para responsabilizar al padre, que dice que los padres tienen el deber de cuidado de los hijos. Si rompió la luna, infringió el deber de cuidado, salto al 1969, está obligado a pagar una indemnización que por no culpa causa un daño, culpa. Y salto al 1983, responsabilidad solidaria. Y varios son los responsables. Porque uno es responsable el día 1969 el padre, el hijo es responsable el día 458. Igual el resultado va a ser el mismo, padre papá. Pero encima, como si fuera poco toda la barbaridad que se hizo en esta reforma, crean, o sea, se mantiene en 1977, pero primero, o sea, esquema, 1975, sin derogado. Si el incapaz sin discernimiento ocasiona daño, responde solidariamente al representante legal. Si no tiene discernimiento el incapaz, 1976, responde solo al representante legal. Y en 1977 era un complemento del 1976. ¿Qué modelo es 1977? Indemnización equitativa al incapaz por daño. Si la víctima no ha podido obtener reparación en el supuesto anterior, puede el juez, en vista de la situación económica de las partes, considerar una indemnización equitativa a cargo del autor directo. En la situación anterior, ¿por qué? Porque en 1976 y en 1977
son copias de un solo artículo del Código Civil italiano, pero acá se les antojó ponerlos al 76 y 77. Entonces derogan el 76 y dejan subsistente el 77. Y por si fuera poco, crean un 1976A. No entiendo por qué haces un 1976A si no hay ya 1976. Y vamos a llegar a él. Esto ya lo vimos. El razonamiento del 455 para los actos ordinarios de la vida diaria, ya lo hemos hecho. Y este es el 1976A. ¿Quién puede leerlo, por favor? Artículo 1976A. La persona que cuenta con apoyos es responsable por sus decisiones, incluso de aquellas realizadas con dicho apoyo, teniendo derecho a repetir contra él. Hasta ahí nomás. La persona que cuenta con apoyos es responsable por sus decisiones. Ya, yo lo puedo entender para el que necesita ayuda para manifestar su voluntad. Pero el que no, ¿de qué decisión estamos hablando? Entonces deberé entender que si no puedes manifestar tu voluntad, no puedes decidir. Por consiguiente, si ocasionas daño, no decidiste, no respondes. Esa sería una línea interpretativa. Pero peor, lean el siguiente párrafo. Las personas comprendidas en el artículo 44, numeral 9, no son responsables por las decisiones tomadas con apoyos designados judicialmente que hayan actuado con dolo o culpa. No sé si se dan cuenta de la barbaridad que está escrita acá. Lo que me están diciendo es que los que se encuentran en estado de coma no son responsables por las decisiones tomadas. Pero está... Disculpe. El anterior, en 1976 que fue derogado, decía que las personas sin discernimiento respondían a sus representantes legales. Sí. Eso también no devendría en un tipo de injusticia, y aquí me pregunta cuál sería la propuesta. Es lo que estoy intentando tratar de explicar. Entonces, bajo el esquema derogado, está claro. Si tenías discernimiento, respondes solidariamente al representante legal, si no, respondías solo al representante legal. Pero ese esquema que se conserva en casi todos los países. Bien. No se hace referencia nada respecto a los sujetos con capacidad de ejercicio restringida. Entonces deberíamos suponer de que los sujetos con capacidad de ejercicio restringida, si ocasionan daños, responden como cualquier otro. Primera interpretación. Claro, como acabo de decir, quizá una opción, estamos analizando opciones, es agarrarnos del 1974. Vamos a ver si podemos. ¿Quién puede leer el 1974? Irresponsabilidad por estado de pérdida de conciencia. Si una persona se halla sin culpa, en estado de pérdida de conciencia, no es responsable por el daño que causa. Sí, cierto, pero ese artículo es para aquellos estados de pérdida de conciencia transitorios, temporales. El que se desmaye y se cae sobre, qué sé yo, una vitrina, una exposición de grande. Difícilmente podemos explicar eso para una persona que permanentemente se encuentra en esa situación. Este análisis ya lo hemos hecho. Este también, ¿no? 418, 1969, 1983. Solamente de esta manera jalamos la responsabilidad del representante legal, en este caso el padre. Sí, las coordenadas son de que los menores conocimientos son responsables, los sujetos con capacidad de ejercicio restringida serían responsables bajo 1969. Esa majadería de tocar la puerta. Si llega un tarde y la puerta está cerrada, ¿qué significa? No puedo entrar, mucho menos interrumpir a lo que se ha venido temprano, como nosotros temprano. La gente ya perdió la noción básica de la educación.
justamente acá viene el tema. ¿Qué cosa queda en la ley? Los daños que ocasionarían las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad. Ya comenzamos una línea interpretativa. 1976 no son responsables por la decisión, perdón, son responsables por la decisión escritórica. Ya empezamos. Si no puedes manifestar tu voluntad, no decides. Ocasionas el daño, no deberías ser responsable. Repito, al universo que me estoy refiriendo son aquellos que no pueden manifestar su voluntad. Obviamente hay varias líneas interpretativas. La primera ya está partiendo de 1976. Si son responsables las personas con discapacidad por las decisiones tomadas, por los daños solucionados por las decisiones tomadas, y si no tiene manifestación de voluntad, no puede decidir, no puede ser responsable. Primer punto, ahora la cosa es ver quién responde. Otra cuestión podría ser comprender dentro del protocolo 58 también a las personas con discapacidad. Si la persona con discapacidad tiene discernimiento, responde. Si no tiene discapacidad, si no tiene discernimiento, no responde. Y un poco que nos puede ayudar un reglamento justamente de los apoyos, ¿no? Y dentro de las definiciones justamente distingue a las personas con discapacidad que pueden manifestar su voluntad y que no pueden manifestar su voluntad. Quien puede manifestar su voluntad establece comunicación e interacción con el entorno. Quien no puede manifestar su voluntad no logra establecer comunicación e interacción con el entorno. Evidente. Entonces, primera cuestión, para que aquellos que no logran establecer comunicación e interacción con su entorno no deciden, no responden. Salvo que tengan discernimiento y obviamente ahí sí tienen interacción con su entorno y sí deberían responder. Acá hay que tener en cuenta a dos sujetos débiles, ¿no? El dañado y en este caso el dañante, que es un sujeto con capacidad de ejercicio restringida. Entonces también viene en auxilio el 1977. Porque curiosamente el 1977 dice el supuesto anterior, ¿no? Que se refería al 1976, pero ahora el supuesto anterior es el 1976A. Y si bien es cierto, el 1977 decía hay que aplicar la equidad, no, el esquema anterior era ese. A ver. 1975. Si el incapaz tiene discernimiento, responsabilidad solidaria representante legal. 1976. El incapaz no tiene discernimiento, solo responde el representante legal. Lean el 1977. Si la víctima no ha podido obtener reparación en el supuesto anterior, puede el juez, en vista de la situación económica de las partes, considerar una indemnización equitativa a cargo del autor directo. Equidad. Entonces, para evitar que la víctima, en el caso que el incapaz no tenga discernimiento y el representante legal sí tenga dinero, no obstante no es responsable, no obstante no es responsable por equidad, para evitar que la víctima no asuma las consecuencias del daño y siempre y cuando el incapaz sin discernimiento tenga patrimonio, se toma dinero del patrimonio del incapaz para pagarle a la víctima. Ya no porque el incapaz sin discernimiento sea responsable, sino por equidad. Entonces, ese esquema ya está. O mejor dicho, ese esquema está, pero el supuesto anterior cambió. Ahora el supuesto anterior es que responde la persona con discapacidad, pero el esquema lo podemos aplicar también. Entonces, si no hay voluntad, no responde, quien debe responder por equidad debería ser el apoyo por las salvaguardas de los hechos. Definitivamente enseñar capacidad hoy en día en este país es complicado, porque hay que presentarles un esquema de cómo eran las cosas y cómo son las cosas. No me refiero al proyecto porque la verdad yo por los años cada vez estoy más desencantado de los proyectos de ley. Yo desde que me acuerdo estoy en grupos de trabajo, comisiones de reforma del código y el esquema es este.
El Ministerio de Justicia te llama, te nombran por resolución suprema, trabajas gratis, por resolución ministerial, trabajas gratis, presentas, jamás reforman el código, pero esto lo toman los asesores de los parlamentarios, fagocitan el proyecto y cada uno presenta 2 o 3 artículos como modificación legislativa para justificar un trabajo que nunca hacen los parlamentarios. Así acaba la cosa. Y yo la verdad, yo ya he dicho que no quiero formar parte de esta payasada. Máxime cuando en esa época que estaba en el último grupo de trabajo, nombrado por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia es el que auspicia esta reforma. Y estábamos en las mismas oficinas y hubo un mandato, no sé de quién, de que los que estaban trabajando en el área legal por estas reformas no nos indicasen nada. Explíquenme cómo tu Ministerio de Justicia nombras un grupo de trabajo que se supone que son los que saben derecho civil y otro grupo de trabajo dirigido por derechohumanistas que de derecho civil poco o nada saben y hacen esta reforma bajo la limitación de no coordinar ni siquiera con nosotros. ¿Qué sentido tiene trabajar gratis encima? No, ya. Bien, si no hay preguntas de capacidad, ahora pasamos a las exposiciones de capacidad. Porque, a ver, sí vimos Gaceta, pero no vimos el caso de Gersi y Ghibellini, me parece, o me equivoco. ¿Está Matías? ¿Ven? Es triste. O sea, perdonen, frían con el tema de que tienen que estar y después se les llama, ¿qué pasa? No está. No sé, no sé. Y lo peor del caso es que al único que están engañando es a uno mismo. Pero bueno, es su vida. Cada uno sabe qué cosa que pasa. Recuerden, cada uno es arquitecto de su destino. Mi papá era jubilado, empleado normalito nomás. Mi mamá ama de casa, mi hermano taxista, mis 2 hermanas profesoras de colegio público. Le saqué la mugre para estar donde estoy. Pero bueno. Entonces, visto que el señor Martínez no está, y obviamente ya está calificado, vimos el caso de Rubén Caballero, sí, vimos el de Washington Durán, el de Martina Medina, el de Líbano, y ahora sí, Chung, Willard y Marco. ¿Tú eres? Willard. ¿Marco ahí? Willard. Profesor, disculpe, no sé por qué mi nombre aparece 2 veces. La vez que me dio el caso me dio el número 62. ¿Y para cuánto has preparado, hijo? Para el 62, que ese es el que me dio en clase. Eso es lo que pasa justamente por la gente que viene extemporáneamente, a veces suceden estas cosas. Está bien, no hay problema. El registro público de la necesidad de partidas. Entonces, a ver. Marco entonces no está. Y Willard se pone en caso del señor Chu. Cuando quieras. Buenos días, los magistrados de este tribunal. Yo, Willard Fabricio Cruz de la Cruz, identificado con el número de DNI 7147437, en representación de Augusto Chung Zapata, voy a asumir y voy a defender la posición de este mismo, alegando los siguientes documentos de hecho. Correspondemos que el 4 de mayo la Corte Superior de Justicia de Lima aprobó la resolución número 12 emitida por el 11º Juzgado Especializado de Familia, que declaró como interdicto al señor Guillermo Chung. Y vamos
considerar una fecha clave, un punto de quiebre quizás, el 11 de junio del 2001, donde mi patrocinado, Augusto Chung Zapata, fue nombrado judicialmente curador del interdicto Guillermo Chung Zapata, que es su hermano propiamente. Asimismo, el 17 de agosto de 2001 se dio la extinción del poder, pero una extensión fuera de registro, a solicitud del interdicto, claro está, a favor de una tercera persona, que es la señorita Lima Guayua Guarda. Y es así que a partir de septiembre de ese año, el banco permitió que una tercera persona, en este caso la señorita Diana Guaraca, cobre la pensión de invalidez y la sexta bonificación del Fondo Nacional de Ahorro Público. En este caso asciende a 270 el cobro realizado en la primera situación y de 320 aquella bonificación descendida por el Fondo Nacional de Ahorro Público. Y acá surgen diferentes errores por parte del banco, el cual no comunicó a sus funcionarios que esta persona, que es mi patrocinado, era la única persona autorizada judicialmente a cobrar dichos pagos realizados. Además de que este banco le proporcionó una tarjeta multired a la persona incapacitada y no considerando obviamente su condición. Además de que el banco bloqueó 2 veces la cuenta de ahorro del interdicto y teniendo obviamente en consideración que la señorita Diana Guaraca o Huarcaya no estaba autorizada legítimamente a cobrar cualquier pago. Además de que el banco no cumplió con el cronograma de pago sin poder. Obviamente el cobro de estas bonificaciones tiene una programación, un protocolo, y en este caso este cobro se realizó un día antes del designado de acuerdo a la letra inicial del apellido del interdicto, en este caso de Augusto, Guillermo Chung Zapata. Bueno, existen otros errores, como por ejemplo el banco no denunció notarial, en este caso a la tercera persona, porque obviamente acudió a aquellas cartas notariales que obviamente han sido falsificadas y han otorgado ese poder que no está correctamente establecido. Y asimismo debió exigir la devolución del pago que hizo esta tercera persona. Y otro error es que este banco no cuenta con un registro único de poderes. Un registro único de poderes de la ley de 1990. Okay. Teniendo en cuenta los diferentes artículos de nuestro código sustantivo, en el artículo 581 cabe destacar que el juez resolverá observando los trámites prescritos para declarar la interdicción, teniendo esto en cuenta el primer hecho que nuestro interdicto ha sido declarado judicialmente, y también en el actual artículo nos menciona, el artículo 567 menciona que no se puede nombrar curador sin que preceda declaración judicial de interdicción. Entonces con esto se declara como tal y se afirma que es legal, ¿no?, la declaración de interdicto, en este caso del señor Guillermo Chung Zapata. Además de que el artículo 3 del presente Código Civil solamente nos menciona de manera sistemática que solo puede ser restringido por ley, entonces se cumple esta primera suposición.
Ahora acudimos al texto único ordenado de la Ley de Protección al Consumidor. En el artículo 8 nos habla de dos categorías muy interesantes, que es la idoneidad y calidad de los productos y en este caso de los servicios que presta el banco al momento de hacer sus funciones frente a los consumidores. Nosotros podemos entender por idoneidad que tener una posición de un consumidor razonable, tiene que haber una correspondencia entre lo que este consumidor espera y lo que este banco otorga, en este caso los servicios. Y bueno, además de que el artículo 5, inciso B, también el artículo 15 de la ley de protección del consumidor en ese tiempo nos hablaba de toda información necesaria que debe de utilizar en este caso el prestador o proveedor, tal cual es el banco, en el momento de otorgar sus servicios. Y bueno, todo esto se va a delimitar en estas decisiones y medidas correctivas a la cual solicito la presente comisión, es que el Poder Judicial, al nombrar a un curador, en este caso mi patrocinado, comunique oportunamente dicho nombramiento al colegio de notarios. Obviamente para que no se discurra en el error de inscribir otros poderes que no están correctamente legitimados y que estos no otorguen o no generen problemas, tal cual es el caso de otros problemas que pueden surgir también. El banco consigne un dígito, ¿no?, en el código de la tarjeta. Obviamente este dígito, teniendo en cuenta las condiciones de los códigos y de los dígitos, para que en este caso el curador, siendo el titular, es el único con derecho a cobrar y es el único, obviamente, está en la representación legal. Y el banco cree un registro único de poderes de la ley 990, obviamente para tener en consideración que existen representantes legales que pueden ejercer dichos o dichas actividades. Bueno, he concluido. Ya, ¿no tiene nada más que agregar? No. Y respecto al 2012, no has hecho ninguna... Sí, pero quería consultarle la réplica. Ya, pues, poder. Bueno, además surge agregar que en el artículo 140, en el presente artículo 140, el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere. En este año se consideraba a un agente incapaz, pero bajo el decreto legislativo 1384 habla de una plena capacidad de ejercicio. Entonces, podemos considerar inválido en este caso los actos realizados por el interdicto. Hablamos del acto de otorgamiento del poder, considerando que este es un acto unilateral receptivo. Además de que el artículo 2012 nos dice, ¿no?, que se presume, sin admitirse prueba en contrario, una presunción constante, absoluta, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Entonces, esto se considera una buena fe objetiva, buena fe registral y el principio de publicidad. Asimismo, en el artículo 612 establece que la curatela cesa por declaración judicial. En este caso no hubo una declaración judicial que cese la comisión del interdicto, por lo tanto la representación de mi patrocinado no deja de surtir efecto. Y de acuerdo al artículo 2012, volviendo a este mismo, tenemos que corresponderlo con el artículo 8 del texto único de la Ley de Protección al Consumidor, ¿no? Porque obviamente el banco tuvo que conocer la condición, en este caso del señor Guillermo Chu Zapata, porque es lo que un consumidor razonable espera al momento de exigir un servicio, en este caso al banco. Bueno,
Considerando estas alegaciones, he concluido. Miren, el caso es este. Entonces, obviamente estamos bajo la época en la cual no había la modificatoria del código por el 384, estamos sola un señor grado interdicto y se nombró representante legal a su hermano. Y se inscribe esto en registros públicos. Recuerden que registros públicos hay un registro personal en el cual se inscriben este tipo de resoluciones. Bien, pero ¿qué pasa? El interdicto va al notario, con poder fuera de registro, a nombre de una señorita Dina Guayma, se hace un retiro, después incluso se hace un retiro de Monterrey, y no obstante el hermano, el representante va al banco y notifica de que también es representante y que por consiguiente el interdicto ya no puede realizar ese tipo de operaciones. Igual al día siguiente se hace otro consumo. Ahora la pregunta es, ¿quién asume que son consumos? Porque lo que le está pidiendo es que devuelvan esas cantidades. Y la respuesta está en el 2012. ¿Quién puede leerlo? Artículo 212. Se asume, sin admitirse prueba y contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Presunción absoluta, los bancos inclusive. Si el hermano ya escribió, el señor Chumbe, interdicto, el banco debe haber tomado la providencia en este caso. No lo hizo, él tendrá que asumir los costos de esos depósitos, o perdón, de esos retiros que son. Y fíjense lo importante, cuando una persona tiene capacidad de ejercicio restringida, es que se inscriba en el registro personal. ¿Para qué? Para ser oponentes de esos actos. En este caso ya saben, son dólares. Pregunta, sí. Sí, es claro que es una presunción absoluta, pero también podría devenir en una especie de rigidez, porque en cada transacción el banco debería revisar. Por el banco, ¿no? Por el banco, sí, tiene razón. Ya, y por otro lado, en caso que no estén registros personales, si hay declaración judicial, tendremos que analizar la presunción de la capacidad de ejercicio. Sí, pues, pero me estás cambiando el supuesto. Sí. Sí está. Por eso razonamos en atención a casos. Obviamente, si no está inscrito, ¿cómo puedes hacerlo ponible? Surge la presunción, está bien, pero en ese caso está inscrito en registros públicos. Y perdóname, pero se aplica para todos, banco inclusive. ¿Alguna otra pregunta? Siguiente caso, Miguel Morales. ¿Yuribán Castillo está? Sí, profesor, presente. No entiendo. Un minuto fuera. ¿No lo has podido tomar antes? ¿Te estás poniendo todo bien? Bueno, comencemos. O sea, el tiempo es oro. Estamos dentro de un rato. Una pregunta, por ejemplo. Si no me equivoco, hay un comentario de Traseñir que decía que en Perú, acerca del artículo 1974, si no me equivoco, esta inconsciencia solo se refería a la falta de entender y no de querer. Claro, lo que pasa es que pues en esta se refiere a los italianos tienen la categoría de la incapacidad de querer entender, incapacidad de entender y volver. Pero nosotros no utilizamos ese término, utilizamos simplemente falta de discernimiento. Y si me dice estado de inconsciencia, tenemos que entender eso. Muy buenas
buenos días, señores magistrados. Muy buenos días, señores magistrados y público en general. Soy el abogado Yuriman Castillo Osorio, identificado con DNI 76539355, y en esta oportunidad ejerceré la defensa técnica del señor Miguel Morales de Negri, miembro de la ONG Pan y Vino, en adelante mi patrocinado, en la demanda contra don Luis Julio Matos Retamoso y doña Romy Kendall Folmer, médico psiquiatra del área de adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental del Hospital Hideo Noguchi, buscando justicia a favor de las múltiples personas maltratadas, sometidas a sus tratamientos insensibles. A continuación procederé a exponer los antecedentes que motivaron esta demanda. Durante los últimos meses se ha venido internando en el área de adicciones, en una misma sala, carente de higiene y sin algún tipo de división o separación, y mucho menos pudor alguno, a todo tipo de personas, seres humanos, pacientes, adolescentes, adultos, hombres y mujeres, exponiendo a todos ellos al peligro de algún atentado contra su cuerpo, su salud y su sexualidad. Pero centrémonos en los adolescentes. Ellos están internados muchas veces contra su voluntad, compartiendo esta hospitalización con personas adultas, drogadictas, con conducta de carácter muy violento. Con relación al estado de incapacidad relativa o absoluta de estos pacientes, la ley menciona que ellos serán internados con su consentimiento y bajo su voluntad, salvo que sean incapaces, previo proceso de interdicción o curatela. ¿Qué artículo es ese, te acuerdas? Por si acaso hay un artículo del Código Civil que dice eso. Que hasta donde recuerdo creo que es el eso es importante, pero bueno, sigamos. Bueno. Lo que no ocurre con la mayoría de los pacientes que están internados, puesto que ellos no están interdictados y gozan de plena capacidad civil. En base a ello, nuestro petitorio principal es que se proceda a la restitución de la libertad personal y de los pacientes internados. Y como petitorios accesorios, pedimos el cese de la violación y amenaza de los derechos de la libertad de los pacientes, asimismo que se aplique a los responsables de estas violaciones las sanciones correspondientes. Así también pedimos la participación de la señora defensora del pueblo, doña Beatriz Merino Lucero, en calidad de amicus curiae en este proceso, puesto que su opinión es muy importante para que los señores magistrados puedan entender y conocer la gravedad de estos asuntos. Nuestro fundamento de hecho se basa en que la demanda de mi patrocinado, el señor Miguel Morales de Negri, tiene tres argumentos principales. El primero es la violación de los derechos a la libertad personal, ya que el MINSA, a través de sus médicos psiquiatras, ha mantenido a los pacientes internados en contra de su voluntad y de manera indebida en la sección de hospitalización del área de adicciones. Y asimismo, la manera en la que se llevan a cabo estos tratamientos intramurales, aglutinando a las personas, mezclando personas que de repente tienen alguna deficiencia mental, con personas drogadictas, con personas agresivas, con personas que ya han tenido diferentes antecedentes policiales, en los cuales han sido detenidos por robo, agresión y conductas violentas. Entonces no podemos permitir que estas personas, que no tienen culpa alguna de su condición, sean puestas en una misma área, convivan y sufran agresiones por parte de ellos. Basamos nuestra demanda principalmente en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, que indica, y cito textualmente, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Asimismo, en el artículo 2, inciso 4, tenemos derecho a la información y expresión. También podemos encontrar en el artículo 24H
que nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o tratos humillantes. También podemos encontrar en la ley número 26842, Ley General de Salud, en su artículo 4, que ninguna persona puede o debe ser sometido a tratamiento médico o quirúrgico sin su consentimiento, lo que significa que para ser internados, estas personas deben dar un consentimiento y se les debe informar respecto a su tratamiento y de las medidas a las cuales van a ser sometidos. Y que sin embargo, esto incluye la posibilidad de ser privado de su libertad durante muchas semanas sin derecho a tener visita de sus familiares ni a distraerse. En resumen, señores magistrados, mi patrocinado está buscando que este honorario tribunal ordene la restitución de la libertad personal de los pacientes internados de manera indebida, que se respeten las normas de los derechos humanos y que la Defensoría del Pueblo emita su opinión. Estas acciones son fundamentales para poder garantizar sus derechos dentro de este Instituto de Salud Mental. He concluido. Ahora, entonces el caso es, porque voy a hacer la réplica. El caso es de que hay una serie de jóvenes que han sido internados sin manifestación de voluntad por parte de ellos. Las condiciones creo que han sido bastante bien explicadas, pero el argumento de Hideo Noguchi, que es este centro, es de que han sido internados porque se encontraban en una situación de emergencia. Ustedes saben, el artículo 4, consentimiento informado, Ley General de Salud, evidentemente se tiene que dar la información, pero se exceptúan justamente en las situaciones de emergencia. Y por eso están legitimados a internarlos en su que efectivamente debemos primero clarificar qué es una emergencia. Una emergencia es un hecho fortuito, principalmente es un hecho fortuito. Estas personas por las cuales mi patrocinado está solicitando que se les restituya la libertad son personas principalmente son personas que tienen una condición psíquica que no les impide hacer uso de su capacidad de... No has terminado de ver la sentencia, porque la sentencia justamente se conoce a propósito de esa argumentación. ¿Se siente? El Tribunal Constitucional en este caso lo que dice es: acá se está haciendo un abuso de la declaración de situación de emergencia. Porque ¿qué son todos los que no tenían esta autorización? El argumento era dentro del formato, protocolo, ingreso por emergencia. Cierto, la regla es que cuando hay una situación de emergencia prescindimos del consentimiento informado. Repito, hay una norma que me parece que ya está derogada, que establecía de que para internar a una persona, obviamente con manifestación de voluntad, distinta con manifestación de voluntad, consejo de familia y autorización judicial y representante legal. Todo lo que está salido de su corazón. Déjenme validar, porque a veces la memoria ya comienza a ser ingrata, si esta norma ha sido derogada. Me comprometo a. Bueno. Autorización judicial para el internamiento del incapaz. Es el artículo 578 que está derogado. ¿Puedes leerlo, por favor? Okay. Artículo 578. Para internar al incapaz en un establecimiento especial, el curador necesita autorización judicial que se concede previo dictamen de 2 peritos médicos y si no los tuviese, con audiencia del Consejo de Familia. Ese artículo está derogado, pero estaba vigente en el momento que se presentó. Pero ¿cómo se blindaron? Situación de emergencia. Entonces, situación de emergencia no se necesita autorización, ningún tipo de protocolo previo. Pero repito, dada la
curiosidad que todos los que estaban ahí 118 tenían este formato de solidez. Abuso en la declaración de situación de emergencia. Evidentemente, acá se comienza a desarrollar, lo vamos a ver también con el siguiente caso, lo vamos a ver evidentemente la próxima semana, la autodeterminación terapéutica en el caso de los sujetos débiles, con problemas económicos. En este caso, evidentemente, sin duda cabe que necesitan una atención y cuidado, pero dentro de